Vamos a estar hablando un poco de Uruguay y su lugar en el mundo. En este caso, en la entrevista que denominamos de las 5 de la tarde, estamos recibiendo a Luis Viñolo, sí, escritor y, bueno, uno de los referentes de la Fundación Vivian Trías. Podemos decir amigo de la casa, de Fogón en Fogón, por supuesto, así que le estamos dando la bienvenida y la buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto estar una vez más con ustedes, queridos amigos. Ahí está. Bueno, Luis, de alguna manera te estamos convocando para charlar un poco sobre la integración o desintegración. Ya vamos a hablar. Se han cumplido el año pasado, se cumplieron 30 años del Mercosur. Eh, para arrancar, te pregunto, 30 años del Mercosur, un proyecto de integración regional. ¿Es poco tiempo para hacer una evaluación? Bueno, no es poco tiempo. Es poco tiempo para alcanzar los logros que nos proponemos en función de los obstáculos externos e internos que enfrentamos desde hace al menos 2 siglos, desde la primera emancipación. Pero, digamos, desde mi perspectiva, claramente el Mercosur es un proyecto estratégico fundamental. La alianza entre Argentina y Brasil es estratégica y los países de la Cuenca del Plata que lo integran, Uruguay, Paraguay, y recordemos que el comandante Chávez logró hacer ingresar a Venezuela al Mercosur, y eso fue luego, bueno, boicoteado por los gobiernos conservadores a instancias de Estados Unidos. De modo que, a ver, uno puede hacer, y de hecho se hacen evaluaciones diversas sobre el Mercosur, pero lo esencial es que, como decía Arturo Ardao, uno de los grandes colaboradores de Carlos Quijano, él reclamaba desde Cuadernos de Marcha que el Mercosur se llamase Unión Latinoamericana, porque ese es el sentido esencial del proyecto, y no meramente una consideración economicista, comercial, que también tiene que estar presente para que la integración sea eficaz. Pero es solo en la perspectiva de la segunda independencia, de la segunda real emancipación, que es la unidad de la patria grande, tiene sentido estos procesos de integración comercial. Y por ese motivo, el poder norteamericano ha sido siempre muy hostil respecto del Mercosur y lo llegó a definir como una organización anti-norteamericana. Estos son documentos que normalmente se olvidan, pero que cualquiera los puede comprobar, no tiene que creerle a Luis Viñolo ni a nadie. Puede buscar la información y comprobarla, así como uno de los máximos estrategas de Estados Unidos, Henry Kissinger, también expresó su hostilidad y su preocupación por la posibilidad de que el Mercosur se convirtiese en un rival hostil a la política de Estados Unidos.
Ahí está. Luis, te iba a preguntar precisamente en este caso, con la actual política exterior del Uruguay, recordemos que, bueno, desde la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente, han pasado, bueno, la experiencia de Talvi, que creo que llegó a los 6 meses, Bustillo, actual canciller de Uruguay. Digo, esto ha marcado un antes y un después de la política exterior del Uruguay, particularmente con respecto a el proceso de integración. Bueno, se han ido acentuando las tendencias anti-Mercosur, se han ido acentuando las tendencias que quieren llevar al Uruguay a firmar tratados de libre comercio por fuera del Mercosur, es decir, lo que he llamado en algún artículo el Uruexit, por comparación con el Brexit. Un Uruexit que intentan además pasar de contrabando, o sea, como que en realidad no nos vamos del Mercosur, pero sí nos vamos de hecho, pero formalmente no, conservamos el nombre, bueno. Algo que ni siquiera ha logrado el apoyo de Brasil que daban por descontado, acaba de declarar el mismísimo Bolsonaro, no ya algún vocero de Itamaraty, sino el mismísimo Bolsonaro, que este asunto de los TLC que propone Uruguay por su cuenta son un problema. De modo que este proyecto estaba en el ADN de la coalición conservadora, estaba en el programa de gobierno común de la coalición conservadora entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, etc., bajo el rótulo de la llamada flexibilización del Mercosur. ¿Qué quería y quiere decir eso? Que cada país haga tratados de libre comercio con quien quiera, con independencia del resto del bloque, y eso significa enterrar el bloque, eso significa la muerte del bloque. De modo que eso estaba desde el principio, pero bueno, se ha ido manifestando con mayor intensidad, especialmente desde julio del año pasado, desde el mismo día, no sé si tú recuerdas que el mismo día que se presentaron las casi 800.000 firmas para derogar 135 artículos de la LUC, ese mismo día el presidente Lacalle Pou anunció en una cumbre de jefe de Estado del Mercosur la decisión de Uruguay de negociar tratados de libre comercio por fuera del Mercosur. No es casualidad, ¿verdad? Porque en realidad el proyecto privatizador que está en el núcleo de la LUC, a través sobre todo del artículo 285 que habilita la privatización de las sociedades anónimas con participación estatal que son propiedad de las empresas públicas, junto con los tratados de libre comercio por fuera del Mercosur, son la puesta en práctica, o el intento de poner en práctica el modelo chileno en el Uruguay. Ese modelo chileno que fue el hilo conductor de la campaña de Talvi. Tú mencionabas a Talvi, que tan poquito duró en la Cancillería y en la política. Bueno, pero tú recordarás que Talvi hacía su campaña electoral hablando una y otra vez de su admiración por el modelo chileno. Y mientras hacía esa campaña, estalló el modelo chileno en forma sangrienta y espantosa. Y Talvi tuvo que suspender esa campaña. Bueno, pero el objetivo permanece con Talvi, sin Talvi, con el padre de la calle, con la calle hijo, etcétera, que es esta conjunción de desmantelamiento del Estado, de privatizaciones y de el nuevo estatuto colonial a través de los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversiones,
Te recuerdo que los tratados de protección de inversiones fueron definidos por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz como la guerra del opio del siglo XXI. Eso lo dijo además en Uruguay, no solamente lo dijo en Uruguay, pero cuando estuvo en Uruguay hace un par de años, él dijo una vez más esto: los tratados de protección de inversiones son la guerra del opio del siglo XXI. A ver, un premio Nobel de Economía, que fue vicepresidente del Banco Mundial, que fue asesor del gobierno de Estados Unidos, en fin, digamos, no lo dijo un guerrillero colombiano, ¿no? O qué sé yo. Esa es la perspectiva en la que tenemos que juzgar estos hechos. Ahí está, claro, estamos hablando con Luis Viñolo, uno de los referentes de la Fundación Vivian Trías. Estamos por Radiográfica haciendo de Fogón en Fogón. Y Luis, te iba a preguntar con respecto a digamos, la región en el mundo, ¿no? Y yo pensaba en esto de las diferentes situaciones políticas que hoy vive el mundo, y si podemos decir en términos de Vivian Trías que hoy estamos ante una redivisión imperial. Tema que suelo tratar. Te recuerdo y les recuerdo a todos los amigos oyentes y amigas oyentes que estamos cumpliendo este año el centenario del nacimiento del gran pensador latinoamericano, uruguayo, Vivian Trías. Así que es ocasión especialmente oportuna recordar su pensamiento revolucionario, liberador, descolonizador. Y efectivamente, Vivian Trías decía que cuando una potencia capitalista hegemónica, pero declinante, se enfrenta a potencias económicas ascendentes, se produce una redivisión imperial. Esa es exactamente la expresión que él utilizaba, pues yo la repito. O sea, un nuevo reparto del mundo, que en el caso del siglo XX se produjo esencialmente a través de las dos guerras mundiales, nada menos. Esperemos que ahora no ocurra una guerra mundial por el peligro de autodestrucción masiva que eso implicaría a través de las armas nucleares. Pero lo que seguramente, y yo estoy convencido que está ocurriendo delante de nuestros ojos en los últimos años, es una redivisión imperial en cuotas, un nuevo Yalta en etapas, como me gusta decirle a mí, como me gusta llamarlo a mí, que es la otra cara de la guerra mundial en etapas o en cuotas, de la que hablan el Papa y algunos otros referentes mundiales, ¿no? Y de la cual tenemos ejemplos clarísimos. El reparto de Ucrania con la separación de Crimea y la semiseparación de Donetsk, ¿verdad? Ucrania bajo la órbita de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y Ucrania bajo control ruso, y Donetsk en una situación ambigua. Pasó antes en la Georgia del Cáucaso, de la que se separaron Abjasia y Osetia del Sur, que quedaron bajo la órbita rusa, mientras que Georgia quedó bajo la zona de influencia de Estados Unidos y la OTAN. Pasó en Siria, en la trágica realidad siria, donde de hecho hay un reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos y Rusia y sus respectivos aliados, en fin. De modo que en ese escenario en el cual tiene protagonismo la potencia ascendente por excelencia, que es China, que ya tiene una base militar en Djibouti y alguna otra, y un protagonismo creciente, no solo en el orden estrictamente económico. En ese escenario,
de, de confrontación y de redivisión imperial, aunque sea a través de etapas, y no de una guerra mundial. La política más absurda, más incoherente, es la de el fraccionamiento, la política de la nueva balcanización, en lugar de apostar fuertemente a la integración y la unidad, que son condiciones indispensables para la segunda independencia y que son condiciones indispensables para no ser meros objetos, meros objetos de meros escenarios de combate entre las potencias, con todas las malas consecuencias que eso puede tener. Como el ejemplo de Siria lo demuestra del modo más horripilante. Exacto. Te pregunto, Luis, con respecto a, bueno, el Fondo Monetario Internacional hizo un aporte con un endeudamiento de los más histórico endeudamiento con el préstamo que le hizo a la República Argentina. Y pensaba en los distintos escenarios que hoy tenemos en nuestra región. Pensaba en el papel estratégico. Vos mencionabas la Cuenca del Plata, y pensaba en el papel estratégico de un acuerdo por 60 años en el puerto de Montevideo, a una empresa multinacional belga. Sé que vos te referís de alguna manera con que lo económico a veces pasa a un segundo plano, y hay una infraestructura que tiene que ver con esto que vos mencionabas recién, que tiene que ver con mucho más con el establecimiento de bases militares como más riesgoso para la región, más allá de los avatares económicos y de las sujeciones económicas, ¿no? Y las dependencias. Bueno, claro, te recuerdo, tú seguramente lo tienes muy bien presente, entre noviembre y diciembre del 2018, cuando se organizó en Argentina la cumbre del G20, Estados Unidos instaló una base militar en el aeropuerto de Carrasco de Uruguay, el principal aeropuerto del Uruguay. Supongo que la mayoría de los argentinos ubican bien. Allí hubo, de modo totalmente explícito, no oculto, y aprobado además, desgraciadamente, por la inmensísima mayoría del Parlamento, una base militar norteamericana. De modo que pensar en general los puertos y aeropuertos desligados de su inexorable función militar es absurdo. Y en países semicoloniales o neocoloniales como los nuestros, más absurdo aún, ¿no? Digamos, en realidad eso vale para cualquier país, aún los centrales, pero mucho más dramáticamente para los que están en condición de dependencia. Ahí está. Luis, con respecto a esto que vos mencionabas, pero digo, ¿cuáles son las posibilidades de establecer una suerte de nueva gobernanza con respecto al Mercosur, y que sea política de Estado? ¿Hay una posibilidad de una, digo, en el corto plazo a mí se me hace como imposible, pero digo, ¿es posible caminar hacia una integración incluso más profunda, pero que sea, digamos, como política de Estado, más allá de los gobiernos que toquen estar en los diferentes países? Bueno, más allá de los gobiernos,
difícil, ¿no? Dependemos en una medida muy importante de los gobiernos. Es fundamental que Lula gane, y sobre todo que Bolsonaro pierda las próximas elecciones, que están muy cerca temporalmente en Brasil. Cuando eso ocurra, el escenario cambiará, pero ya viste que el mismísimo Bolsonaro expresó ahora su disconformidad con la política del gobierno uruguayo de buscar TLC por fuera del Mercosur. Así que, digamos, ahí Itamaraty, más allá de las veleidades de Guedes y de los ultraneoliberales que han acompañado a Bolsonaro, está demostrando que hay intereses permanentes que van más allá de veleidades circunstanciales. Y también es muy importante el éxito que tenga el referéndum en Uruguay del 27 de marzo contra 135 artículos de la LUC, que no tienen relación directa ninguna con los tratados de libre comercio y con el Mercosur, pero que, como te dije antes, en realidad el proyecto privatizador que está en el corazón de la ley de urgente consideración, que estamos cuestionando y que espero que logremos frenar, es el complemento indispensable de esa apertura indiscriminada a través de los tratados de libre comercio por fuera del bloque. Creo sí, que hay expectativas interesantes. No estoy seguro nunca podemos estar seguros de cuántas victorias o cuántas derrotas tendremos que pasar, pero tenemos perspectivas interesantes por delante. Luis, para cerrar, te iba a preguntar si notaste algún cambio que haya sido, digamos, justamente por esta situación, digamos, la victoria de Boric en Chile, digamos, la victoria de Castillo en Perú, digo, la participación de Uruguay en lo que fue la última reunión de CELAC, donde asumió la presidencia Argentina, no tuvo digamos, el nivel confrontativo que tuvo en otras reuniones regionales Uruguay. ¿Hay un cambio ahí o fue una mera casualidad? No, creo que el gobierno de la calle Pou no busca la confrontación con Argentina y por lo tanto en el momento en que Argentina asumía, Alberto Fernández en particular asumía la presidencia pro tempore del Mercosur, el gobierno uruguayo y la calle y su canciller actuaron de un modo razonable, felizmente para todos, no porque hayan cambiado sus objetivos de fondo, pero indudablemente no buscan una confrontación abierta con el gobierno argentino y con Alberto Fernández en particular. Esto es bueno, bueno para todos. No significa que nos sigan, digamos, en la línea pro-OEA, pro-Almagro, de descalificación grosera de Venezuela, de Cuba, etcétera. Y que en el fondo sean esencialmente panamericanistas y no latinoamericanistas, pero bueno, no han llevado a cabo una política anti-Argentina y anti-Alberto Fernández, en eso han sido bastante consistentes. Más allá de algunos chisporroteos, que sí, que los ha habido y los seguirá habiendo, pero digo, no como proyecto fundamental. Claro. Clarísimo, Luis. Estamos con Luis Viñolo charlando sobre Uruguay, la región.
te agradecemos muchísimo la participación y bueno, obviamente no va a faltar oportunidad para que nos sigamos encontrando de una o de otra manera. Y para seguir, me parece que hay que recoger el guante junto con Roberto, seguramente lo vamos a estar haciendo con visibilizar el centenario de Vivian Trías. Será un gran placer y un gran honor compartir con ustedes la conmemoración del centenario de Vivian Trías, este gran latinoamericano, este gran amigo de la Argentina, este gran descolonizador del pensamiento este gran descolonizador del socialismo y del marxismo, nacionalizador y latinoamericanizador del marxismo. Le decía su más célebre discípulo, que fue Eduardo Galeano. Suele no recordarse que Eduardo Galeano fue discípulo de Vivian Trías y Eduardo Galeano lo destacó por escrito y lo destacó en entrevistas que están escritas y en entrevistas que están filmadas, en fin. Será un honor compartir con ustedes esas conmemoraciones. Ahí está, pasó entonces Luis Viñolo charlando aquí en De Fogón en Fogón por Radiográfica en vivo. Ahora nosotros nos vamos a la tanda y después continuamos con más De Fogón en Fogón.